Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, novelas turcas y todo lo que amamos. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y listos para enterarse de lo último en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, generando un montón de comentarios y, claro, un torbellino de emociones. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no de cualquier cosa de Demet y Can, sino de un momento muy delicado que, según los rumores, Demet ha atravesado, y la forma en que, supuestamente, Can Yaman ha estado allí para apoyarla. Este tema es un poquito sensible, así que vamos a abordarlo con mucho respeto y, sobre todo, separando lo que son hechos confirmados de lo que son especulaciones. Recuerden que en este mundo del espectáculo, a veces la línea entre la realidad y la ficción es muy delgada. Y es que hay el mundo del espectáculo. Siempre nos tiene con el corazón en la mano y la taza de té lista para comentar. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ningún detalle de todo el chismecito que tenemos preparado, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades, exclusivas y los dramas más jugosos de sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden dejarme un comentario al final del vídeo con su opinión. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Equipo Demet y Can para siempre? ¿O te am Demet con nuevo amor? Quiero saberlo todo. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir, nuestra querida Sanemde Erkencikus pájaro madrugador, ha estado un poco más alejada de los reflectores en las últimas semanas. Algunos medios han reportado que la actriz ha estado lidiando con un momento personal complicado. Los detalles exactos de qué es lo que está sucediendo no están del todo claros, y por supuesto, hay que ser muy cautelosos con la información que circula en Internet. Recordemos que la privacidad es un derecho y aunque nos encante saber de nuestros ídolos, debemos respetar sus espacios. Pero lo que sí ha generado mucho revuelo es el rumor de que Can Yaman, su ex compañero de reparto y con quien tuvo una relación sentimental, ha estado a su lado, brindándole apoyo y consuelo en estos momentos difíciles. Imagínense la escena. Can Yaman, el galán turco por excelencia, llegando al rescate de Demet. Suena a guión de novela. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, recuerdan con mucho cariño la química innegable que Demet y Can tenían en pantalla. Erkencikus fue un fenómeno mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión especial que transmitían como pareja. Y no solo en la ficción, sino también fuera de ella. Su romance fue muy seguido por los fanáticos, y aunque terminó hace ya algún tiempo, muchos aún anhelan verlos juntos de nuevo. ¿Quién no suspiró con sus besos robados y miradas cómplices? Ahora bien, ¿qué tan cierto es que Can está rescatando a Demet? Aquí es donde tenemos que ser cautelosos. No hay confirmación oficial ni por parte de Demet, ni por parte de Can, ni por sus representantes. La información proviene de fuentes cercanas a ellos, según algunos medios turcos. Y ya sabemos cómo son estos rumores. A veces tienen algo de verdad, y otras veces son pura invención. Los pasillos del mundo del espectáculo son como una jungla, llenos de voces que susurran secretos a medias. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que Can Yaman siempre ha demostrado ser un hombre muy generoso y leal con sus amigos y excompañeros de trabajo. Ha participado en numerosas causas benéficas, y siempre se ha mostrado dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Así que no sería del todo sorprendente que al enterarse de la situación de Demet, haya decidido tenderle una mano amiga. Can siempre ha tenido esa aura de protector, de caballero andante listo para defender a los suyos. Además hay que tener en cuenta que a pesar de que su relación amorosa terminó, Demet y Can siempre han mantenido una relación cordial y de respeto mutuo. Han declarado en varias ocasiones que se admiran como profesionales y que valoran el tiempo que trabajaron juntos. Incluso han dicho que les gustaría volver a colaborar en algún proyecto en el futuro. ¿Se imaginan otra novela juntos? Sería un bombazo. Así que si realmente Can está apoyando a Demet en este momento, sería una muestra de madurez y de la clase de persona que es. Sería una prueba de que, más allá de los romances y los dramas, lo que importa al final es la amistad y el apoyo incondicional. Una lección valiosa para todos nosotros. Ahora profundicemos un poco más en lo que podría estar pasando Demet. Como les decía, no hay información precisa al respecto,
pero algunos medios sugieren que podría estar relacionado con temas de salud. Otros apuntan a problemas personales, tal vez relacionados con su matrimonio. Recordemos que Demet se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, y aunque al principio parecían muy felices, últimamente se han escuchado rumores de crisis en su relación. ¡Ay, el amor! A veces florece como una rosa y otra se marchita como una hoja en otoño. De hecho, algunos fans han notado que Demet y Oğuzhan ya no se siguen en redes sociales, lo cual es una señal de alerta en el mundo de las celebridades. También se ha dicho que han dejado de aparecer juntos en eventos públicos, lo que ha alimentado aún más los rumores de separación. En el mundo del espectáculo, una foto borrada o un unfollow en Instagram pueden significar el fin de un romance. Qué crueles son las redes a veces. Si esto fuera cierto, no sería fácil para Demet. Un divorcio siempre es un proceso doloroso, y más aún cuando se trata de una figura pública, cuya vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fanáticos. La presión mediática puede ser asfixiante, y más en momentos de vulnerabilidad. Por eso, si realmente Can está siendo un apoyo para ella en estos momentos, sería algo muy valioso. A veces, lo único que necesitamos es un amigo que nos escuche, que nos comprenda y que nos brinde una mano amiga cuando estamos pasando por un mal momento. Un hombro para llorar, un abrazo sincero y una taza de té caliente pueden hacer la diferencia. Independientemente de lo que esté sucediendo exactamente, lo importante es que Demet reciba todo el apoyo que necesita para superar este momento difícil. Ella es una actriz talentosa, una mujer fuerte y una persona muy querida por el público. Así que estoy segura de que saldrá adelante. Con el cariño de sus fans y el apoyo de sus amigos, no hay obstáculo que no pueda superar. Y hablando de Can, también es importante recordar que él ha estado muy enfocado en su carrera en Italia, donde ha tenido mucho éxito con la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Además ha estado trabajando en nuevos proyectos y participando en diversas iniciativas sociales. Can no para. Su energía es contagiosa y su talento innegable. Can siempre ha sido un hombre muy comprometido con causas importantes, como la lucha contra el cáncer infantil y el apoyo a los niños más necesitados. Así que además de su carrera como actor, también dedica tiempo a ayudar a los demás. Un corazón de oro que brilla con luz propia. Pero volviendo al tema central, la situación de Demet y la posible ayuda de Can, es importante analizar el contexto. ¿Qué significa para los fans que Can aparezca como el salvador de Demet? ¿Revive las esperanzas de una reconciliación? ¿O es simplemente un gesto de amistad genuina? La respuesta, como siempre, es compleja. Para algunos es la confirmación de que el amor verdadero nunca muere y que a pesar del tiempo y la distancia, Can y Demet están destinados a estar juntos. Para otros es una fantasía irrealizable que solo genera falsas expectativas y que impide que ambos sigan adelante con sus vidas. Y para los más realistas es simplemente un acto de bondad entre dos personas que se aprecian y que se apoyan en momentos difíciles. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que la historia de Demet y Can sigue despertando pasiones y generando debates. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha marcado a una generación de fans que sueñan con un final feliz. Un final feliz que tal vez ya existe, pero no de la forma en que muchos imaginan. Tal vez el final feliz es la amistad, el respeto y el apoyo mutuo. Un amor que evoluciona y se transforma en algo diferente, pero igual de valioso. En resumen, el rumor de que Can Yaman está rescatando a Demet Özdemir en su peor momento es algo que ha generado mucho interés entre los fans. Si bien no hay confirmación oficial, la posibilidad de que Can esté apoyando a Demet en estos momentos difíciles es algo que muchos desean ver. Ambos son grandes profesionales y personas muy queridas, y si su amistad puede ayudar a Demet a superar este momento, sería algo muy positivo. Una amistad que, quién sabe, podría ser el inicio de algo más. Recordemos siempre que lo más importante es respetar la privacidad de Demet y Can, y no caer en especulaciones ni rumores infundados. Dejémoslos lidiar con sus problemas personales en paz y brindémosles nuestro apoyo incondicional. La empatía y el respeto son fundamentales en estos casos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito turco. Recuerden que toda la información que les he dado es basada en rumores y reportes de medios, así que hay que tomarla con pinzas. No se crean todo lo que ven en internet. Lo importante es desearle lo mejor a Demet y a Can,
y esperar que ambos puedan superar cualquier obstáculo que se les presente en la vida. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo este tema. Quiero saber si son almohadilla Team Canimet o almohadilla Team Nuevo Amor para Demet. Y ahora sí, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chismecito, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. El chismecito nunca descansa. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, la vida es una novela turca, llena de giros inesperados y finales sorprendentes.